Capítulo 5 del curso de C y C++ de códigos de programación. En este capítulo trabajaremos con entrada y salida de datos. Antes de empezar con este capítulo, les comento que además del curso de C, también vamos a llevar el curso de C++. Esto es para que se haga un poco más extensos los temas y abarquemos ambos lenguajes, porque utilizando C es un poco limitado en cuestión de la información, y ya agregando C++ ya podemos incluir más temas y podemos aprender mucho mejor este lenguaje. Así que vamos a agregar C++. Para la entrada y salida de datos vamos a utilizar algunas librerías. La primera es la de stdio.h. Esta ya la hemos utilizado porque hemos impreso ya en pantalla algunos mensajes, algunos resultados con variables y todos los ejemplos que hemos trabajado. Aquí tenemos un poco de teoría de qué significa, por qué se llama stdio. Es de Standard Input Output Header, que son cabecera estándar diagonal S. En esta pues tiene todas las definiciones que se van a poder utilizar, y las que vamos a utilizar para la entrada y salida de información es gets, puts, getChar, putChar, scanf y printf. Y también en C++ se utiliza otra, que es la de IOStream. Este es un poco parecido al anterior en C y también se utiliza para la entrada y salida de datos. Este nombre es creado por Input Output Stream, por eso se llama IOStream. Y algunas de las funciones son syn y code. Vamos a ir viendo unos ejemplos de cada una de ellas y cómo las podemos trabajar en el lenguaje C y C++. Vamos a abrir div C++, vamos a crear un nuevo programa, un archivo fuente, y vamos a iniciar con putChar. A grandes rasgos lo que vamos a hacer es que el usuario va a poder introducir ya información y el programa que creemos lo va a imprimir en pantalla y el usuario ya va a poder interactuar con nuestro programa. Así que vamos a agregar la librería con include stdio.h. El método, aquí vamos a manejarlo como main, no hay que colocarle algún tipo de dato para este método principal, así que no va a retornar nada. Después vamos a hacer una variable de tipo char que se llame letra, y vamos a indicar que la variable letra va a ser igual a getChar, entre paréntesis y punto y coma al final. Después vamos a colocar putChar, y entre paréntesis la variable letra, al final punto y coma. Ahora se preguntarán qué es lo que estamos haciendo. Primero vamos a leer información, en este caso va a ser un carácter con esta línea, y lo que introduzca el usuario se va a guardar en la variable letra. Después con putChar la vamos a imprimir. Así es como estamos ingresando información e imprimiéndola. Antes de compilarlo, vamos a agregar otra librería para hacer una pausa en el sistema, porque si recuerdan, cuando genera el ejecutable, automáticamente se cierra porque no encuentra ninguna pausa. Así que vamos a agregar una nueva librería, include, se llama stlib.h. Con esta librería vamos a utilizar la siguiente función, system, entre paréntesis, y dentro, entre comillas, vamos a colocar pause para hacer una pausa. Recuerden que al final siempre va el punto y coma. Vamos a guardar. Se va a llamar ES. Compila, todo aparece bien y corremos el programa. Ahora aquí está esperando el cursor. Pensamos que tal vez no hace nada nuestro programa, pero sí lo está haciendo. Está esperando a que yo agregue un carácter. Voy a colocar la letra C, y para que pase a la siguiente instrucción debo de presionar la tecla Enter. Y listo. Si se dan cuenta, ya me imprimió C y enseguida me dice que presione una tecla para continuar. Este apartado ya es mi pausa. Si yo doy Enter, ya se termina mi programa y ya se va a cerrar. Entonces,
Ya estamos capturando lo que el usuario está agregando y enseguida lo estamos imprimiendo. Esto es muy básico, ya que solamente podemos capturar un carácter, una letra, un número o X. Pero ¿qué pasa si yo quiero agregar tal vez una línea más extensa? Entonces vamos a cambiar. En vez de utilizar getChar, vamos a colocar solamente gets y aquí putChar solamente va a decir puts. Quitamos char y agregamos la s. Pero ahora en este caso el char no va a ser solamente un carácter, sino que va a ser muchas líneas, así que lo agregamos aquí. El tamaño, por ejemplo, 100. Solo que aquí en gets vamos a cambiar algo. Se trabaja un poco diferente. Quitamos esta parte y dentro letra, que es nuestra variable de tipo char, que ya tiene un tamaño de 100. Ahora compilamos, ejecutamos y va a estar esperando a que ingrese la información. Agrego un mensaje de varios caracteres, presiono enter y listo. El programa guarda la información que yo estoy agregando y me la arroja en pantalla. Ya estamos interactuando mejor porque ya podemos agregar más caracteres al primero. Entonces así es como se utiliza. Cerramos este programa y ahora vamos a trabajar con scanf y printf, que ya también hemos utilizado printf, ya sabemos cómo funciona. Vamos a quitar toda esta parte. Vamos a introducir diferentes tipos de datos. Esta ya es una parte que me gusta mucho porque aquí puedes ir trabajando ya diferente información. En los demás solo eran caracteres y así. Pero aquí ya puedes ir definiendo cuáles son los tipos de datos que vas a utilizar. Imaginemos que yo voy a hacer una venta. Entonces para hacer una venta necesito el nombre del producto. Voy a agregar un char que se va a llamar concepto o producto. Va a tener un tamaño de 15. Enseguida int va a ser existencia. Y también un float que va a ser total o costo. Ya agregué mis variables. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a indicar al usuario que agregue el concepto, que agregue la existencia y el costo. Esto lo voy a hacer con scanf. Scanf, porque estoy solicitando la introducción de esta información. Y aquí, como lo manejábamos en printf, al momento de imprimir las variables, debemos de colocar el tipo de dato que vamos a recoger. Esto va a ser entre comillas dobles. Primero vamos a solicitar el producto, que sería porcentaje S, un espacio, porcentaje D, que es del entero o int, espacio, porcentaje F, que es para el float o doble o flotante. Después de todo eso, una coma, y ahora vamos a colocar las variables donde vamos a guardar esta información. Hay que agregarlo así como lo estamos indicando aquí, que primero sería el producto, coma, existencia, coma y costo, punto y coma. Aquí vamos a agregar un ampersand en las variables que sean diferentes a char al inicio, porque si no nos va a marcar un error, ya que esto no se utiliza en char, pero cuando son otro tipo de variables sí debemos de agregarlo. Ahora, ya que tenemos agregadas a estas variables, vamos a imprimirlas. Lo vamos a hacer con printf. Vamos a indicar el producto, porcentaje S, después tiene, porcentaje D, existencias y el costo es de porcentaje F. Vamos a indicar que el producto tal tiene tantas existencias y su costo es el siguiente. Ahora colocamos una coma y enseguida las variables, que serían estas de acá. Pero aquí vamos a quitar el ampersand, aquí no se necesita.
Al final recuerden, siempre va punto y coma. Aquí voy a hacer un poco más pequeña la letra para que se vea mejor o para que se vea todo. Ya que tenemos esto, vamos a compilarlo. Ejecutamos el programa y también va a estar esperando. Lo primero que me va a solicitar es el concepto, que va a ser refresco, enter. Ahora me solicita las existencias, que va a ser 10, enter, y enseguida el costo, que sería 15.50. Presionamos enter y me dice el producto refresco tiene 10 existencias y el costo es de 15.50. Ya estamos manejando diferentes variables. Aquí tal vez lo único que podemos modificar o que podemos agregar es que nos aparezca una leyenda para saber qué nos está solicitando el programa, porque así como hemos desarrollado nosotros el programa sabemos qué nos pide, pero como usuario tal vez no van a saber qué le solicita. Así que vamos a agregar unos printf, entre paréntesis, entre comillas, escribe el producto, punto y coma. Vamos a copiar esta 3 veces. Aquí vamos a cambiar la leyenda, va a decir existencias y acá va a ser costo. Ahora vamos a separar este scanf porque no lo podemos agregar así, sino que aquí lo vamos a copiar también 3 veces, o bueno 2, y en el primero solo vamos a dejar para el producto, quitamos todo lo demás. En el segundo dejamos solo las existencias. Y en el costo quitamos todo lo demás. Y va a ser la misma función, pero ya nos va a mostrar unas etiquetas. Vamos a compilarlo. Ejecutamos. Y ya se ve diferente, ya nos está solicitando ahora la información. Papas, existencias, tiene 2, el costo es de 5.60. Y listo, también me agrega la información. Ya estamos manipulando variables, ya les estamos dando un valor mientras que se está ejecutando el programa y lo estamos imprimiendo. Aquí podemos ya agregar un salto de línea, tal vez un tabulador, algunos adornos, X cosa ya imprimiendo. Aquí cerramos el programa y también podemos ya empezar a utilizar los operadores. Por ejemplo, vamos a agregar aquí un float que se va a llamar total. ¿Y cuál va a ser el total? Va a ser total es igual a existencia por costo. Ese va a ser mi total. Y acá abajo, con otro printf, voy a colocar una diagonal n para dar un salto de línea. Y voy a indicar que el total es la variable total, que en este caso es un float y total. Al final punto y coma, compilamos el programa, ejecutamos, agregamos la información y ya nos hace un cálculo con una operación que son las existencias por el costo. Así podemos agregarle ya todos los operadores que ya hemos visto, la jerarquía de los operadores, las variables, las constantes, y ya el usuario está interactuando con nuestro programa, ya le podemos agregar diferentes cosas. Aquí es esta la entrada y salida de información en C, pero ¿qué pasa cuando vamos a C++? Se puede utilizar también esto, no hay ningún problema. Recuerden que gran parte de lo que se utiliza en C se puede utilizar en C++, porque es como una extensión. Pero C++ incluye otra librería que hace también lo mismo. Vamos a quitar toda esta parte. Vamos a dejar hasta el método main. Y ahora ya no necesitamos estas dos librerías.
vamos a quitarla y vamos a agregar ahora entre comillas dobles IOStream y otra que se va a llamar entre comillas string. Cuando utilizamos IOStream necesitamos agregar esta línea que se llama using namespace std. Es para utilizar un nombre de espacio y saber qué funciones vamos a poder agregar. Más adelante les voy a explicar también esta parte para que sepan a qué se refiere. Ya que tenemos nuestro método main, para hacer una impresión con IOStream utilizamos la función code. Esto viene de la palabra out en inglés, que es salida, y se le agrega la C para que sea de C++ o C. Por eso se llama cout o code. Después con esta vamos a imprimir. Después, en vez de colocar los paréntesis, aquí vamos a colocar los símbolos de menor que. Tienen que ser 2. Y enseguida lo que vamos a imprimir, eso sí va entre comillas. Por ejemplo, multiplica. Después, otra vez los símbolos. Y para finalizar debemos de agregar ENDL de final, punto y coma. Con esto estamos imprimiendo. Vamos a compilarlo y ejecutar el programa para revisar qué es lo que está realizando. Solamente me hace una impresión en pantalla de lo que le indiqué. Vamos a hacer que también nos solicite información. Para esto vamos a hacer una multiplicación. Ya le vamos a agregar como mensajes. Aquí voy a decir multiplica. Arriba. Hay que acostumbrar a que arriba o al inicio declaremos las variables y las constantes. Y ya abajo empecemos a hacer todo el proceso. Así que va a ser un float. Se va a llamar número-1. Y aquí algo. No es necesario colocar aquí el punto y coma y enseguida colocar otro float y número 2. No, se puede hacer en la misma línea, solo hay que colocar una coma y número-2, punto y coma. Así podemos declarar las dos variables en una sola línea y no tener que estar colocando dos veces float. Ahora vamos a colocar otra impresión que sea code número 1. Finalizamos y enseguida va a ser ahora la palabra CIN de ingresar y le vamos a indicar ahora los mayor que y enseguida en dónde lo vamos a guardar, o sea en la variable número-1, punto y coma. Lo que agregue el usuario se va a guardar en esta variable. Después ahora voy a agregar otras dos líneas, pero va a ser número 2 y la variable número-2. Ahora voy a imprimir el resultado de la multiplicación de estos dos números. Va a ser con cout menor que, entre comillas, el resultado es menor que, y vamos a colocar aquí la operación. Es algo que también podemos realizar directamente en la impresión, una operación que sería número-1 por número-2. Finalizamos, punto y coma. También lo podemos trabajar directamente aquí y ya no estamos utilizando una variable. Vamos a compilar nuestro programa, ejecutamos y la misma función está esperando a que agreguemos el número 1, que va a ser 50, el número 2, 9 y el resultado es 450. Ya también estamos haciendo la misma interacción con el usuario y con el programa, pero ya lo estamos haciendo con otra librería, utilizando cout y cint, y así es como podemos agregar diferentes cosas y utilizar lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Y para finalizar les comento que con cout podemos ir concatenando, es la palabra que llamamos cuando tenemos un valor y como que le adjuntamos otro.
y hacemos un solo resultado. En este caso es una sola impresión o una cadena que estamos imprimiendo todo esto. Entonces podemos concatenar cuantas veces quieramos o cuantos valores quieramos. Podemos agregarle acá más texto. Después acá una variable más. Y así podemos ir concatenando y crear una cadena más amplia con todo lo que necesitemos agregar. Más adelante también regresaremos un poco a este tema de entrada y salida de datos, porque vamos a crear archivos en texto. Vamos a crearlos, leerlos, editarlos y más cosas que podemos hacer para generar archivos de texto. Pero esto lo haremos un poco más adelante. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte.